La creatividad, ¿se nace o se hace? Eso lo vamos a ver en el próximo capítulo. Hola, soy Adolfo Gamboa, Adolfoto, y os doy las gracias por estar en este segundo vídeo del canal El Fotógrafo Daltónico. Antes de nada, quería hacer una reflexión, o bueno, comentar con vosotros una cosa que me doy cuenta. Es que os habéis fijado que todo el mundo llevamos un teléfono móvil en la mano, en el bolsillo, y cada vez los teléfonos tienen más calidad, se supone que tienen unas prestaciones impresionantes, valen 1000 euros, 900 euros, 800 euros, un montonazo de euros. ¿Y nos dais cuenta que todas las fotos que se ven por internet son malísimas? Pero no me refiero a que estén mal hechas, no, me refiero a que no tienen calidad fotográfica. Que el objetivo lo llevan al aire, pues no sé, lo mismo se van manchando o se rayan, pero es que es impresionante, o sea, están diciendo que las cámaras de los móviles son para competir con las cámaras fotográficas y es que, y sobre todo, ya no es que las fotos sean de una calidad pésima, es que lo peor es que cuando hay algo importante es cuando más pésima es la calidad, o sea, cuando aparece algo que ha parecido una cosa, un instante extrañísimo. Ahí sí, siempre hay alguien fotografiando, grabando, pero contra más importante es el acontecimiento, peor es la calidad de las fotos o del vídeo. Yo no lo sé, es algo que me llama muchísimo la atención y quería saber si a vosotros también os llama la atención. Porque además, hablando sobre los móviles, pues, sí, vamos, que un móvil para que tenga una calidad suficiente, no sé cuánto, ya tiene que ser a partir de un móvil de 500 euros y no sé cuánto. ¿Okay? Vamos a ver, yo soy de los que usan el teléfono para hablar, para usar el correo electrónico y entrar en internet. Yo no veo películas, no veo series, no veo nada en el móvil, primero porque me parece, no me siento cómodo viendo una pantalla tan pequeña para esas cosas. Y después porque para hacer fotos tengo tengo cámaras, para ver cosas tengo la televisión, o tengo un ordenador, o tengo una tablet que es más grande. Pero vamos, como dije en el capítulo anterior, es mi opinión personal. Pero lo que sí me hace es que los teléfonos que utilizo yo nunca superan los 100 euros. Yo tengo como un tope puesto de 100 euros. Cuando un teléfono deja de funcionar, cojo todo. Y sin embargo, yo hago fotos con el móvil y de calidad para lo que se usan esas fotos, van sobradas y son siempre teléfonos de poco dinero. Y además, la gente se compra cámaras de no sé cuántos miles de píxeles con una calidad impresionante y luego lo utiliza por el otro lado para hacerse selfies, que luego a lo mejor tienen 5 o 10 megapíxeles, pero bueno, era solo un inciso, no sé, una curiosidad. Yo en este nuevo vídeo quería hablar de las marcas de cámaras. En mi opinión, nos hacen la 12-13 o la 13-14 o el lío, como queréis llamarlo. Me explico. Nos están, como dije en el vídeo anterior, nos ponen nombres para que nunca estemos satisfechos con lo que tenemos, sino que queramos avanzar un poco más. Nos ponen cámara de entrada, cámara de entusiastas, cámara de profesionales, con los nombres que quieran ponerle, pero siempre para que te quedes a un paso o a dos pasos de gastarte más dinero, de comprar equipo que a lo mejor necesitas, a lo mejor no. Pero siempre te están poniendo ahí como te tienen tirado el anzuelo. La gente además le encanta porque encima cuando pasan de una cámara de entrada a una cámara de entusiastas, encima escriben, he dado el salto de la tal a tal. O sea, has pasado de una cámara a otra porque te apetece, porque te gusta más y porque desde que te compraste la que tenías, estás dando vuelta a la cabeza porque tienes una cámara de entrada y
y es como un menosprecio, es decir, como voy a tener que ver una cámara de entrada, una cámara de principiantes, estas para empezar y demás, hay que dar el salto en cuanto se pueda. Pero no el salto porque tengas más conocimientos, o el salto porque te hayas formado más, o el salto por... No, es el salto porque cambio de equipo a otro equipo que me dicen que es mejor. Pero realmente tú le sacas partido a ese equipo. Nadie dice que te lo compres para sacarle partido. Yo dejo la pregunta en el aire. Porque yo tengo varias cámaras. Evidentemente, unas tienen más cosas que otras, pero por ejemplo, ¿qué te diría yo? Puntos de enfoque. Antes, en las cámaras en las reflex normales, las digitales, 9 puntos de enfoque, 15 puntos de enfoque, 25 puntos de enfoque, no sé cuántos en cruz. Que eso yo la verdad no lo entendí nunca. Debe ser que el señor Nikon o la señora Canon o los señores Sony, pues deben de ser muy católicos o muy cristianos, mejor dicho, por lo de la cruz. Pero es que yo nunca entendí por qué me cuentan los puntos que llevan en cruz. Pero vamos, digo lo de los puntos porque yo, por ejemplo, utilizo un punto, un solo punto. Si tiene 200, de los 200 uso uno. Si tenía 9, utilizaba uno. Siempre utilizo uno porque es mi forma de trabajar. Evidentemente sé que hay gente que los utiliza, sobre todo la gente que tiene le gusta hacer fotos de deporte, de pájaros, pájaros o objetos, o personas en movimiento, sobre todo rápido y demás. Claro, para eso se han hecho, para eso está... Pero yo personalmente son cosas que no utilizo, igual que no utilizo muchísimas de las cosas. Lo que pasa es que evidentemente cuando compro otro equipo, no a lo mejor yo no necesito muchas o la mayoría de las prestaciones que tienen, pero es que las marcas nos hacen la 12-13. Vamos a ver, por ejemplo, os voy a explicar en Sony. Sony, yo tengo la A7 a secas, la A7 II y la A7 III. Cuando al principio de tener la Sony A7, si yo quería, por ejemplo, utilizarla bueno, me parece muy cómodo utilizar como mando a distancia el teléfono, había una aplicación de Sony, yo me bajaba la aplicación, estudiaba un máster porque conseguir conectar la cámara con el móvil era cuestión de mucho empollar, pero bueno, se conseguía y tú podías utilizar tu móvil para manejar la cámara, para hacer fotos, para muchas cosas. Podías manejar la cámara y luego bajar de fotos, lo que fuera, pero podías hacerlo. Con la Sony A2, pues más o menos lo mismo, pero Sony ha empezado a cambiar, no las cámaras, porque las cámaras lo curioso es que no las descataloga. O sea, tú hay sitios donde puedes encontrar la Sony A7, la Sony A7 II, la Sony A7 III y demás, no sé si van por las 5 horas, puedes encontrarlas. Pero ellos no las descatalogan. Si no están en las tiendas, no están en los sitios, es porque el vendedor sabe que va a ser muy difícil que las venda, no las coge. Una vez que se le acaban, no compra más. Pero el problema no es que no te vendan las cámaras. El problema es que hoy, con nuevas aplicaciones, es prácticamente imposible conectar una Sony A7 y una Sony A7 II. Es casi, bueno, es de todo imposible conectarte por Wi-Fi. De hecho, la última aplicación que probé para probarlo, que bien hablo, es una vez que había hecho todo el proceso, ya incluso se conectaba en un momento que se veía en el móvil, en la tablet, no sé con qué lo estaba haciendo, ya se veía el móvil, o sea, lo que estaba haciendo el móvil. De repente se cortaba y me decía que necesitaba la última actualización. Necesito la última actualización, me voy a la página de Sony
y tengo la última actualización, o sea, la tengo totalmente actualizada, o sea, no funciona porque no les da la gana. Entonces te van quitando cosas, por ejemplo, el tethering, el tethering, o como le quieran llamar, que es el utilizar la cámara conectada por un cable al ordenador, y tú puedes estar en tiempo real haciendo las fotos, viéndolas en el ordenador, incluso retocándolas. El cliente puede estar viendo en el momento la foto, elegir las fotos que quiere. Es muy, muy útil profesionalmente, y eso ya con las nuevas aplicaciones se puede hacer también por wifi. El que se atreva, porque el wifi te puede fallar más que el tethering, pero bueno, se puede hacer. Lo que pasa es que ni la Sony A7 III le dan para conectarse por wifi. Entonces, te van... yo te dejo ahí las cámaras, pero yo te voy quitando prestaciones. Lo malo no es que te quiten prestaciones, no es que no te den actualizaciones, es que te quiten cosas que ya tenías. Porque si yo antes me podía conectar con la cámara al móvil, y la misma cámara y una aplicación nueva no puedo? O sea, pues porque has empeorado la aplicación, o porque me estás tomando el pelo. Y si yo quiero quedarme con esa cámara toda la vida y solamente quiero trabajar con esa, ¿qué pasa? ¿No tengo derecho a hacer más cosas? Pero yo no quiero que me des más cosas, sino que no me quites las que tengo. Y es que me están quitando las que tengo. Te digo que esto es todo, que nos van haciendo primero con los nombres, luego con este tipo de cosas. Y luego nos venden lo que les da la gana. O sea, porque primero empezaron con el tema de los megapíxeles. Había una guerra de megapíxeles, yo tengo tantos, pues yo tantos más tantos, y la competencia no sé cuántos, y tal. Y serían 25 cámaras, en un mes te habían salido 25 cámaras, todas iguales, pero con un poquito más de megapíxeles, no sé cuántos. Luego la guerra de los ISOs. Van buscando siempre algo con lo que ir compitiendo y demás, y ahora para los fotógrafos nos han dejado un poco en paz, porque se han dedicado más al vídeo. Han visto que hay más videógrafos, más como le llaman, creadores de contenido, lo que sea, pero se están dedicando todos los esfuerzos al tema del vídeo, y afortunadamente nos van dejando un poco en paz con guerras y demás, pero ya venimos con los deberes hechos. Hasta las cámaras, fíjate, cuando siempre se ha buscado, tanto profesionales como aficionados como tal, tener la cámara cuanto más pequeña mejor, demás, cuerpos sí, cuanto más pequeños. De hecho, la novedad de la Sony A7 era el tamaño de la cámara. Una cámara de full frame entraba en un cuerpo tan pequeño y demás. Y luego, una vez que nos han vendido esas cámaras, tanto las de las reflex, que también algunas eran de cuerpos más pequeños y tal, ahora nos dicen que claro, que como la empuñadura no es buena, que el grip no es bueno para la cámara y demás, que es conveniente utilizar un grip externo a la cámara, que lleva 2 baterías, que te mete un pedazo de cámara más así, lleva 2 baterías con el peso de las 2 baterías, más un cacharrito para llevarlo en la mano, porque claro, si utilizas objetivos grandes, necesitas un mejor agarre más. Eso es muy curioso, porque claro, si tú coges un objetivo grande para trabajar con la cámara, evidentemente, claro, si no tienes en la mano derecha para sujetar el objetivo, ¿cómo vas a hacer una foto? Es que no se puede. O sea, sin un grip, ¿cómo vas a utilizar un objetivo grande sin un grip con una cámara pequeña? Porque claro, tú necesitas estar aquí agarrado como si te fueras a caer. Porque claro, tú si no te agarras no puedes hacer fotos. Y claro, los grips también es que se pueden hacer fotos así. Así es más complicado porque la postura es muy rara, pero así no se puede, necesitas un grip. Nos venden unas cosas, la verdad, que no sé, o sea, andamos siempre tratando de reducir
reducir, y una vez que nos han reducido, nosotros vamos y le metemos más. Porque, oye, para llevar 2 baterías, me parece muy bien que con 2 baterías extras metidas en el grip puedas estar no sé cuántas horas haciendo fotos o vídeos, lo que tú quieras hacer. Pero bueno, tú llevas las cámaras en la mochila, que te molesta menos que llevarlas en la mano, y el que se te acaba la batería, pues se pueden tardar en torno a 30 segundos, ponle un minuto si no das bien con la puertecita. ¿Qué se tarda en cambiar una batería? Nada. Y sin embargo, llevar un tocho más en la cámara, para mí me parece que son cosas que nos han vendido sin venir muy a cuento, porque yo la primera vez que vi un grip, que vi un grip en cámaras digitales, me quedé sorprendido, digo, coño, y además lo pregunté en un foro, digo, esto del grip, ¿para qué funciona? Para hacer las fotos más rápido, para que en vez de tener 30 fotos al segundo tenga 50. Porque los motores de arrastre que se utilizaban en las cámaras analógicas, su función era pasar la película a la mayor velocidad posible mientras hacía fotos. Entonces, y luego yo le llamo daños colaterales, ya que tenías puesto el motor, pues le pusieron una cosita para un agarradero para que te fuera más cómodo llevar la cámara. Está muy bien, sí. Que te pongan un agarradero, un grip, o llámalo como tú quieras, o un asa para sujetar mejor la cámara, está muy bien, porque te está haciendo una función. Pero la función claro, cuando me dijeron que en las cámaras digitales la única función que tenía era aumentar el tiempo de la batería, pues yo nunca lo he entendido. Pues todo me parece estupendo, que haga la gente lo que quiera. Yo, evidentemente, digo lo que pienso yo. Con las ópticas se ve 3/4 de lo mismo más. A mí me hace mucha gracia ver reviews y cosas de estas de objetivos. Por ejemplo, un objetivo muy luminoso, un 1.4, 1.8. Normalmente los de 1.8 ya están más estandarizados, pero por ejemplo los 1.4, que valen un pastón. Le hacen el análisis, sacan la carta de ajuste, aquí en la esquina mejor, aquí esto no sé cuántos, aquí esto tal, aquí tal. Hay un poco de billeteo, pero si ya cerramos a 1.8, ya ese billeteo casi desaparece. Ya si vamos a 2, ya el billeteo desaparece del todo, no sé cuántos y tal. Vamos a ver, ¿nos parece una tomadura de pelo que nos vendan un 1.4 por 1.000 y pico, 2.000 euros, y si es de ciertas marcas la hostia, para que no lo puedas utilizar si no es a partir de 2? No, es que luego es fácil, esto se quita en postproducción. A ver, postproducción no está hecho para quitarle los defectos a los objetivos. Un objetivo de 1.4 tiene que funcionar en 1.4 y punto. Y si no funciona perfecto en 1.4, ese objetivo no vale. Y si ese objetivo, pues no, es que es flojo y tal, pues es un objetivo 1.4 que es flojo a 1.4. Pero es que yo he leído reviews, no, a 1.4 es inusable. Pues si es inusable, no sigas la review, esto es una puñetera mierda, con perdón. O sea, ¿para qué sigues la review si ya has visto que ahí no vale? Y después, también las reviews es que tienen WhatsApp, porque aparte de decirte esto no vale, pero si le vamos, pues claro, nos ha jodido, y si le vamos a 3, pues funciona mejor el pisapapeles que le llaman, que tiene más calidad. O sea, es absurdo. Pero claro, las pruebas con un objetivo a 1.4, ahora quieren que el centro que tenga nitidez en el centro y en las esquinas. Pero vamos a ver, si tú estás fotografiando 1.4 y haces un retrato, por ejemplo, el ojo, si está ahí enfocado el ojo derecho, el izquierdo ya está desenfocado. A mí ya qué más me da el resto de la imagen, si solamente va a haber una zona muy pequeña enfocada. Y además para mí,
Bueno, para mí, y además Sony me dio la razón, ahora lo explico. Para, todos estos objetivos muy luminosos, en vez de utilizarse para tener, para que te entre más luz y tener más posibilidades de fotografía, como estamos en la época digital, que los ISOs son que tienes unos ISOs bárbaros, tienes unos rangos dinámicos bárbaros y demás, pues realmente no se necesita tener un objetivo luminoso como se necesitaba antes. Ahora si se tiene es porque se quiere. Y lo cojonudo es que se buscan objetivos luminosos para desenfocar. O sea, estoy buscando el objetivo más nítido del mundo para desenfocarlo. No deja de ser curioso, pero vamos, como dije en el capítulo anterior, la fotografía siempre va al revés. O sea, menos es más, cuando subo baja, cuando tal, y aquí busco la máxima nitidez para desenfocarlo. Pues muy bien. Yo digo que los objetivos luminosos, el desenfoque, o bokeh, o como quiera llamarlo, es un daño colateral del objetivo. Porque si un fabricante fuera capaz, si el fabricante que fuera, Sony, Canon, Nikon, Tamron, Sigma, quien sea, fueran capaces de hacer un objetivo luminoso que no se desenfocara, que se viera todo perfecto de esquina a esquina y demás, matarían por ello. O sea, tener un objetivo 1.4 que se viera como si estuviera a f8. Eso es lo que quieren las compañías. Y a mí me decían que no. Y como yo, cuando creo que tengo razón, soy muy cabezón, pero soy cabezón hasta que me demuestran lo contrario. Si a mí me dicen y me demuestran lo contrario, yo doy mi patita a torcer. Pero en este caso, es que yo sabía de qué iba el tema. Y entonces, como me discutía todo el mundo, ahí me quedé totalmente solo, pues digo, vamos a hacer la prueba del algodón. Y escribí a Nikon. Escribí al señor Nikon y le dije, señor Nikon, ¿usted por qué fabrica objetivos 1.4, 1.8? Y me dijo, pues para que entre más luz en el objetivo y se tengan posibilidades de hacer fotos con poca luz. No me dijo ni una palabra de desenfoque, ni de bokeh, ni nada. Dice, por ahí lo debo tener un correo electrónico del señor Nikon, lo puse en el foro y dije, esto es por lo que fabrican las marcas fabrican objetivos. Para tener más luz, para que entre más luz en el objetivo, por eso se llaman luminosos, y para no necesitar tanta luz o poder hacer fotos con menos luz sin tener que utilizar focos o flashes y demás. Ahora, que si el daño colateral, que se desenfoca mucho, la parte que no está enfocada porque abre demasiado el diafragma y nos pasa hasta en el ojo humano, que cuando tenemos nosotros la pupila dilatada se ve mucho peor que cuando, de hecho, cuando te tienen que hacer un fondo de ojos o algo, te dilatan la pupila, no ves un carajo. Pues eso es como un 1.4 o 1.2 abierto a tope. Pues es exactamente lo mismo. Y sin embargo nos están vendiendo todos estos objetivos que nos están continuamente saliendo y con más calidad y con no sé cuánto, o no tanta calidad. Ya digo, yo si algún día hago reviews, que no lo creo, porque a mí no me van a decir, bueno, el daltónico este le vamos a dar un objetivo para que lo mire. Pero bueno, me da igual, yo no he abierto el canal para hacer reviews, he abierto el canal para hablar de fotografía y dar mi opinión sobre las cosas que yo veo, que me gustan, que padezco y demás. Y bueno, pues en el tema de marcas de objetivos, de cámaras y demás, pues yo sigo pensando que nos hacen la 12-13. Ahora están llegando los objetivos chinos que vienen con una calidad y tal, pero todo el mundo asombrado. Pero vamos a ver, ¿alguien se quiere ¿habéis visto los objetivos tan raros lo que pone? Pone diseñados en Japón. Diseñados en Japón, pero se hacen en China. Sigma, Nikon, Sony, fulanito, todo el mundo está fabricando en China. Pero si China es la fábrica del mundo, China se hace todo. En China que lo que pasa es que tú tienes todas las calidades según lo que pagues. Si tú pagas, si va a Armani a hacer trajes en China, pues evidentemente va a pagar otras calidades, no va a pagar lo que luego cobra aquí, pero va a tener
unas calidades acorde con los productos que él quiere vender. Si va a Sony, pues no va a decir, ponme plástico de que ellos van, oye, me pones esto, me haces esta óptica así, me tal, y lo montas todo a tu gusto. Nosotros estamos asociando chino a malo, como si todo lo que viniera de China es lo que se compra en los todo a 100. No, China es todo, China es todo. Las marcas chinas pues están viniendo con una calidad muy buena y demás y la gente flipa. Pues claro que están viniendo con una calidad porque los chinos no son tontos, eso de te han engañado como un chino, será que te han engañado como los chinos te engañan a ti. Por eso, a ver, ellos van cogiendo y van haciendo y te van sacando, primero miran cómo se hace, luego lo copian y luego lo mejoran. Pues nada, pues eso es lo que hay, pero eso es lo que ha habido siempre. Es que eso es lo que ha habido siempre. Lo que pasa es que aquí nos pensamos que si viene que tiene una marca alemana, pues viene de Alemania. No, no viene de Alemania, viene de China, seguramente. Y hablando de marcas, ya con esto termino el tema de esto. En el tema de la 1213, del lío, como queráis decirle que no es de los engaños, a mí el que me fascina es el de Leica. Lo de Leica es que me tiene fascinado pero desde hace 40 años. Yo veía las cámaras reflex en las cuales tú podías ver que la foto que ibas a hacer, que para eso se hacía el tema del pentaprima y demás, para que tú vieras exactamente lo que ibas a fotografiar. Y encima hay objetivos intercambiables. Y Leica hizo algunas cámaras reflex, pero no era su especialidad. Ellos seguían con las cámaras, lo que se llaman compactas, de objetivos fijos, la mayoría. También había de objetivos intercambiables, pero sobre un cuerpo que no era reflex, o sea que tú tenías una ventanita al lado que tú veías una aproximación de la foto que ibas a hacer. Y sin embargo eran las cámaras más caras que había, porque la calidad Leica y salían, pues lo mismo que dije en el anterior. Yo veía una foto hecha con Leica, o veía una foto hecha con una Yashica, o con una Minolta, o con una Zenith, la verdad no veía la diferencia. Y entonces era más igualitario todo. ¿Por qué digo igualitario? Porque la película que se utilizaba para, o sea, si tú comprabas un carrete Kodak Ektachrome 100 ASA y lo ponías en una Leica, era el mismo carrete Kodak Ektachrome de 100 ASA que tú podías poner en una Yashica. Digamos, es como si pusiéramos los mismos sensores en la cámara que tú tengas. Tú tienes la cámara que quieras y ahora vas y le pones el sensor. Pues a mí me gusta más el sensor de la Sony A4. Pues le pones era como si le pudieras poner ese sensor a la otra cámara. Pero luego resulta que viene la época digital y es que ahora sí que me han asombrado. O sea, ahora cogen cámaras descatalogadas de Lumix, le ponen el sellito rojo de Leica y te las venden por 3.000 pavos. O sea, toma por saco. ¿Es para quitarse el sombrero o no es para quitarse el sombrero? Te cogen tanto descatalogadas como no, pero porque si veis las cámaras, que encima no le cambian casi ni el diseño. Si veis las cámaras Lumix y veis las Leica, son prácticamente la misma cámara, pero prácticamente no, que son la misma cámara. Lo que pasa es que una le pone el símbolo de Leica y a las otras no, las que no se lo ponen valen 800 pavos, la que pone Leica vale 6.000. Oye, de verdad, ojalá hiciera yo algo así. Como dicen aquí, cría buena fama y échate a dormir. Y eso me gustaría también, criar buena fama, por lo menos en el tema de los vídeos, y no echarme a dormir, no, porque no haría más vídeos. Y yo voy a seguir porque me gusta hacer esto, me lo paso bien y además hablo de cosas que me gustan mucho. Pues nada, por cierto, que no se me olvide que si queréis ver vídeos como este y queréis que os avisen cuando hay un nuevo vídeo y demás, pues no olvidéis darle a la campanita, darle a suscribir, darle el like, todas las cosas que haya que darle, que se tardan un poquito, es eso, ahí, con el dedo le das o si estás en el ordenador son 3 clics y a mí seguramente me va a venir muy bien.
Y ya está, poco más. Que gracias por aguantarme. Y ya os digo, la semana que viene quiero hablar de creatividad. Vamos a empezar ya a hablar menos cacharreo y más fotografía. Muchísimas gracias.